buenas tardes. Para mí es un placer el día de hoy estar contigo, como todos los martes, en nuestro curso de ventas. Soy Arturo Mendoza Larios, gerente general de TDM, y hoy vamos a ver un tema por más interesante. ¿Por qué a los vendedores les gusta adivinar? O nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué nos gusta adivinar? ¿Verdad? Es muy importante que nosotros como vendedores nos demos cuenta que una de nuestras mayores debilidades que tenemos es el buscar adivinar. Esa es, yo creo, la debilidad número uno que tenemos cada uno de nosotros como vendedores: adivinar. Dicen que Diosito nos dio solamente una boca y dos oídos, y nos dio una boca para preguntar y nos dio pues dos oídos para que escucháramos. Eso significa que tenemos que escuchar el doble de lo que tenemos que escuchar el doble de lo que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. La razón número uno, yo creo, por la cual los vendedores adivinamos, es porque es más fácil adivinar. Es más fácil adivinar que preguntarle a nuestro cliente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Dentro de nosotros hay, yo diría, un miedo a quedar mal con nuestro cliente o con nuestro prospecto. Hay un miedo a quedar mal con él, y como consecuencia de que tenemos miedo de quedar mal con él, y porque creemos que si quedamos mal con él no nos va a comprar, y lógico, no vamos a llevar la lechita para nuestros niños. Entonces ahí es donde empieza el primer problema: el miedo que tenemos en preguntarle al cliente, porque creemos nosotros que vamos a quedar mal con el cliente. Y resulta que al no preguntar hacemos realidad lo que tenemos miedo: quedar mal con el cliente. No sé si me logro explicar. El miedo nos orilla a que no preguntemos. Al no preguntar, no identificamos lo que el cliente necesita y lo que el cliente quiere, y como consecuencia de no haber preguntado, terminamos haciendo realidad nuestro miedo, que es no venderle al cliente. Hay una frase que me gusta mucho, que es que al preguntar te diferencias en el mercado, en todo el mercado que existe. Al preguntar te diferencias y te hace que tú te veas como el experto. ¿Vean? Vuelvo a la frase: el que tú preguntes te hace ver como el experto. ¿Por qué? Porque tú estás preguntando y preguntando y preguntando con el fin de identificar cuáles son las necesidades que tiene el cliente, cuáles son sus quereres, y ayudarle a él a resolver el problema. Y te diferencia en el mercado porque hay muy pocos vendedores que de hecho preguntan. La mayoría de los vendedores no preguntan. Entonces el que tú preguntes te está diferenciando en el mercado, porque hay muy poquita gente que realmente pregunta. La mayoría de los vendedores nos gusta adivinar
Porque es más fácil. Porque, por ejemplo, algo muy sencillo, por ejemplo, nosotros vendemos equipo de audioconferencia y hay un equipo de audioconferencia inalámbrico que tiene capacidad para una batería para 24 horas y otra batería para 12 horas. Lógico, la de 24 horas la inversión es mayor que la de 12 horas. Pero ¿quién se acuerda cuando está en una reunión de estar cargando la batería? Entonces, cuando yo le pregunto a nuestros integradores qué batería quieren, me dicen normalmente, presupuéstame las dos. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle al cliente, ¿cada cuándo te gustaría preocuparte de la batería? Si tiene o no tiene carga la batería. ¿Cada cuándo te gustaría? Y tú sugerirle la que tú le recomiendas, que en este caso es la de 24 horas. No porque cueste más, no porque la inversión vaya a ser mayor, sino porque si tú tienes una batería de mayor duración, vas a hacer que no te tengas que preocupar por si el equipo está cargado o no está cargado. Entonces, ¿te gustaría dejarte de preocupar por la batería? Sí. ¿Que tuviera la mayor duración? Sí. Serían respuestas normales del cliente. En ocasiones los fabricantes crean tantas opciones, debes de crear una sola opción y crean muchos productos con muchas opciones. Incluso en ocasiones lo recomendable es que tú le digas, te recomiendo esto por esto y por esto. Lógico, habiendo preguntado antes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hacernos la constancia de preguntar, preguntar y preguntar. Si no preguntamos, no nos vamos a diferenciar en el mercado y no nos vamos a ver como los expertos. Quitémonos de nuestra mente el hecho de que somos adivinos. Yo digo que Diosito ya nos hizo bonitos, ¿verdad? Y no nos hizo adivinos. ¿Qué significa esto? Como seres humanos no tenemos nosotros la capacidad de adivinar. Yo siempre que he tratado de adivinar, normalmente tratas de adivinar en base a tus preferencias. Y vender no se trata vender en base a tus preferencias, sino en base a las necesidades y quereres del cliente y qué problemas tiene él. ¿Sí me logran entender? Entonces, el adivinar, suprímelo y pregunta. Si hay muchas opciones en el producto, servicio, soluciones, ¿qué tienes que hacer? Ya le hiciste varias preguntas al cliente, estás haciendo la ingeniería y surgen opciones. ¿Qué tienes que hacer? Háblale de nuevo al cliente y dile, oye, estoy haciendo la ingeniería y me encuentro con que hay esto, aquello. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría el blanco o te gustaría el azul o el negro? No sé. Por ejemplo, hay unos productos que nosotros vendemos que son tabletops y vienen, o faceplates, que vienen en colores, vienen normalmente en blanco y otros vienen en negro. Y para mi sorpresa, me he dado cuenta que cuando no les pregunto y les surtimos el que yo creo, ¿por qué razón? Porque nada más, normalmente en el 100% de las ocasiones nos equivocamos. Y alguien dice, pero pues ¿qué tiene que ver el blanco? ¿Qué tiene que ver el negro? A algunos les gusta el blanco, a algunos les gusta el negro. Y simplemente es el gusto de las personas y la mayor parte de las veces ese gusto
no coincide con nuestro gusto, o sus necesidades presupuestales son muy diferentes a las que tú tienes. De ahí que lo que tienes que hacer es acostumbrarte a no adivinar. No adivinar. Tienes que preguntar, 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 preguntar. Si adivinas, lo único que estás haciendo es hacer realidad aquello que tú no quieres hacer realidad, que el cliente no te compre. Es la única forma. Muchos integradores nos llaman y nos preguntan, necesito este producto, y les pregunto, ¿sabes qué hace este producto? Y me dicen, no. ¿Sabes qué problema le va a resolver al cliente? No me dijo el cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como vendedores es preguntar, no esperar que el cliente o el prospecto nos diga a nosotros las cosas. Por lo contrario, preguntar, no adivinar, y al preguntar, ¿cuál es el problema que esperas resolver con este equipo que estás por adquirir? Ya te dirá. Y es que es un micrófono para un equipo de videoconferencia. ¿Cuál es el problema? Es que no tengo suficiente cobertura en la sala. En la sala de juntas. No tengo suficiente cobertura en la sala de juntas. ¿Y qué equipo de videoconferencia tienes? Ya te dirá qué marca, qué modelo. ¿Me pudieras mandar una foto para hacerte una recomendación? Ya te manda la foto. ¿Cuál es el problema que estás teniendo? ¿Cómo en la junta, cómo participan? ¿Quiénes no escuchan? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que escuchen? ¿Que no escuchen? ¿Te gustaría tener una opción de micrófonos inalámbricos? La sala está muy grande y el equipo, incluso si tú le pones este micrófono adicional, la inversión que vas a estar haciendo la vas a estar echando a perder, porque el micrófono que tú tienes no tiene la capacidad y la cobertura. Hay muchas preguntas que tú le tienes que hacer a tus clientes. ¿Cómo lo quieren usar? ¿Cómo lo van a usar? ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Qué han visto en el mercado que les ha gustado? Entonces, no le adivines. Por favor, te pido, si hay algo que aquí tenemos que aprender nosotros como los vendedores, que yo creo que es, analízate a ti mismo y ve tus debilidades y ve cuál es la mayor debilidad, y muy probablemente la mayor debilidad que tienes es que adivinas. Y tenemos que empezar a preguntar. ¿Para qué? Para que nos diferenciemos en el mercado y ante los ojos del cliente nos veamos como un experto. Te invito a que el día de hoy dejes de adivinar y empieces a preguntar. Muchas gracias por participar el día de hoy en nuestro curso de ventas, en nuestro TweetCamp. Para nosotros es un placer que todos los martes estés aquí con nosotros en nuestros cursos de ventas a las 5 de la tarde, hora del centro de México, y los jueves también a las 5 de la tarde con nuestras soluciones de tecnología. Te esperamos, participa, haz tus comentarios y con mucho gusto aquí vamos a estar. Muchas gracias por participar el día de hoy en nuestro curso de ventas. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde y el próximo jueves con nuestras soluciones de tecnología. Muchas gracias.